Shalom, shalom hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión de media semana de la comunidad bíblica virtual El Mesías. Transmitimos desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos, a todo lugar a donde llegue esta bendita señal. Y pues saludo con mucho gusto en este día de miércoles 20 de abril del 2022 de la era común. Estamos aún en la festividad de Matzot, que significa panes sin levadura. Estamos todavía en los días de Matzot, en los días intermedios. Este año Pesach cayó en Shabbat, estamos en días intermedios. Llegará Matzot a su final el próximo viernes, primeramente el Eterno, día de preparación. Estaremos llegando al final de los 7 días de Matzot. Y bueno, esta semana estamos también estudiando la parashá que lleva por nombre hebreo Aharei Mot, que significa después de la muerte. Y en este día, miércoles, retomamos nuestro estudio del Evangelio de del Evangelio de Mateo. Juntamente con el libro de Levítico, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, y en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a estar en el capítulo 16. Capítulo 16 de Mateo. Esta semana leemos capítulo 16, 17 y 18 de Mateo. Así que si usted tiene por ahí su Biblia, puede ir buscando Mateo capítulo 16, y como anunciamos previamente, y como puede usted ver aquí en su pantalla, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy tiene que ver con la famosa señal de Jonás. Ese va a ser el tema del que vamos a estar conversando el día de hoy y aprendiendo de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué es en sí la señal de Jonás? Es un tema bastante interesante, del que, bueno, seguramente mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, pero con la ayuda del Eterno, hoy queremos abordar este tema de la señal de Jonás, tal y como lo abordó Su Majestad, nuestro Santo Maestro de Justicia de Israel y del mundo, Su Majestad Yeshua HaMashiach. Él habló de la señal de Jonás. Y hoy nosotros vamos a platicar acerca de ese tema. Muy bien, pues antes de adentrarnos en nuestro tema de hoy, quiero saludar a mis hermanos, hermanas que están presentes ya. Creo que en su mayoría son hermanas, como siempre, que están haciendo acto de presencia acá y que están reportando, están mandando saludos. Hermana Ketita, hermana Norma Atilano, Hortensia Morales, Reina Luna, Rosalba Morales, Perla Loera, Elba Hernández. Y bueno, pues sí, lo dicho, mujeres, como siempre, ¿verdad? Las mujeres, las mensajeras del reino, siempre están ahí presentes. Que el Eterno les bendiga por su siempre rápida respuesta hacia las cosas del Eterno, por su interés a la palabra del Eterno. Muy bien, pues esperamos que van a estar llegando más hermanos, hermanas a esta transmisión, y habrá otros que vean este video después. Para todos un fuerte abrazo, bendiciones de lo alto, y que la sabiduría que viene del cielo, que viene del Eterno, sea con todos nosotros y nos ayude a entender su palabra y a ponerla por obra, que es lo más importante. Bien, mis hermanos, pues vamos a ir entrando en materia con este tema acerca de la señal de Jonás. La señal de Jonás. Muy bien, espero que no haya ruido. La otra vez puse un video así de fondo y
y se estaba oyendo el sonido del video. Gracias al Eterno, porque luego Iván me avisó que estaba y que el sonido del video estaba pues por ahí tapando mi voz, ¿verdad? Entonces ahorita creo que lo puse silenciado, espero que sí. Si no, pues ustedes me avisan, ¿verdad? Pero creo que sí, es nada más el puro video. Pues esa manera de estar ilustrando este video que estamos viendo ahí de fondo es como la historia del profeta Jonás, ya que vamos a estar hablando precisamente de este tema de la señal de Jonás. Claudita, bienvenida Claudita, ella está por ahí también saludando. Claudita, shalom, hasta San Nicolás de los Garza. Bueno, la señal de Jonás. Yeshua, nuestro bendito Redentor, hizo mención acerca de este tema. Yeshua habló sobre la señal de Jonás. Gracias Iván, ahí está. Iván siempre pendiente. Y bueno, hay que decir que las palabras de Yeshua, lo que él dijo respecto a la señal de Jonás, ha sido entendido por la gran mayoría de los creyentes como una señal sobre la resurrección del Mashiach. Ha sido entendida así, ha sido interpretada así, y es necesario que nos hagamos la pregunta si realmente eso fue lo que Yeshua quiso transmitir, si lo que Yeshua quiso decir con el término la señal de Jonás, quiso decir o quiso hacer énfasis en el tema de su resurrección. Creo que es algo que necesitamos analizar y es bueno hacerlo, fíjese, en esta semana en la cual pues estamos todavía con los ecos de Pesaj, estamos todavía dentro de la festividad de Matzot, que Matzot en cierta forma tiene que ver con la sepultura del Mashiach. Así que es un tema que nos viene muy bien para este día de hoy. Y además pues tenemos también Bikurim dentro de la semana de Pesaj. También se celebra el Bikurim, que es conectado directamente con la resurrección del Mashiach Yeshua. Así que pues creo que nos cae pero muy muy bien este tema el día de hoy. Además creo que hoy por la mañana o ayer, no recuerdo, luego se me olvida un poquito las cosas, pero estuvimos por ahí platicando en el santuario. Tenemos desayunos con los niños lunes, martes, miércoles, y por ahí estuvimos platicando un poco acerca de esto con la hermana Leida, con la hermana Hilda. Estuvimos ahí mientras desayunábamos y platicábamos acerca de este tema de la señal de Jonás, que no sé por qué salió ahí el tema, pero lo estuvimos comentando. Entonces, mire, sin querer queriendo, hoy vamos a abordar este tema un poquito más a fondo, un poquito más a detalle. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para entender mejor lo que Yeshua realmente quiso decir, quiso transmitir? En el contexto de Mateo capítulo 16, se nos dice que a Yeshua lo abordaron algunos fariseos y saduceos y le pidieron que hiciera una señal. Y le pidieron una señal del cielo, ¿verdad? Le dijeron, bueno, ¿qué señal del cielo puedes hacer? Queremos que hagas una señal del cielo, pues para comprobar que realmente eres el Mesías. En el capítulo 12 de Mateo, ya previamente en Mateo se había abordado este mismo tema, se habían acercado antes a Yeshua también algunos escribas y también le habían pedido que hiciera una señal. Entonces ahorita vamos a ver este texto de Mateo capítulo 12, en donde Yeshua ya había tocado este tema y lo había hecho, pues digamos así, de un poquito, había hablado más ampliamente
de este tema de la señal de Jonás, más ampliamente de lo que lo hace en el capítulo 16. Entonces, para entender lo que Yeshua está hablando con esto de la señal de Jonás, tenemos que abordar los diferentes textos que hacen mención de esto, es decir, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 16. Tenemos que ver el texto de Lucas, que también hace mención acerca de esto. Por supuesto, tenemos que conocer acerca de Jonás. ¿Quién era Jonás? Este profeta, qué fue lo que hizo, de qué manera Jonás conecta con Yeshua. Entonces, tenemos que analizar las cosas así, de esta manera, y por qué no, también recurrir a los métodos de interpretación, pero los métodos de interpretación hebreos, no los métodos de interpretación griegos, sino más bien los métodos de interpretación hebreos. Y saben que dentro de los métodos o el método de interpretación hebreo de las Sagradas Escrituras, hay algo que se conoce como reflejo, como el efecto espejo. Es algo que usualmente aparece mucho en los temas de profecía y en la forma de interpretar las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea. Se usa mucho esto que vuelvo a repetir, es como un efecto espejo. Hemos dicho muchas veces que la profecía es cíclica, es decir, que se repite, pero no siempre se repite exactamente igual, sino que, digamos, hay cosas que son similares, pero hay cambios. Por ejemplo, cuando la Escritura dice a través del profeta que así como el Eterno sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, que llamó o sacó o libertó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, así en los días postreros el Eterno va a llamar, pero dice de las 4 esquinas de la tierra, a todo su pueblo. Entonces, lo que el profeta está diciendo es una profecía y está haciendo una conexión, está utilizando esto del efecto espejo. Es decir, que las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos, o mejor dicho, que ya están ocurriendo en los últimos tiempos respecto al llamado de Israel y respecto a la redención de Israel, tiene mucho que ver con el Éxodo, tiene mucho que ver. En otras palabras, el Éxodo se repite, se va a repetir otra vez, pero con la diferencia de que esta vez Israel va a salir de todo el mundo, no solo de Egipto, sino de todo el mundo. Entonces, esto es lo que se conoce como efecto espejo, profecías que se repiten, pero en las cuales hay cambios, ¿sí? Hay cambios. Incluso algunos de esos cambios, en ocasiones, suelen ser cosas opuestas, ¿sí? Por eso se le llama efecto espejo, porque puede ser algo que sea lo opuesto. Usted se ha visto, ¿verdad?, en un espejo, o ahora con el uso de los celulares, cuando usted se toma una selfie o se toma usted video con la cámara frontal de su celular, el efecto que se produce ahí es que las cosas se ven al revés, ¿verdad? Como en un espejo. Es como si yo tengo la guitarra, la posición de la guitarra en la cámara va a aparecer opuesta a como la tengo realmente, porque es el efecto espejo. Espero que me estén entendiendo esto que digo. Lo que ocurre en este efecto de la profecía es básicamente que a veces van a ocurrir cosas, digamos, en este caso,
entre Jonás y Yeshua, ahorita vamos a hablar, entre Jonás y Yeshua hay un efecto espejo. Es decir, que Jonás y Yeshua son conectados, hay una conexión profética entre ellos, hay cosas en las que son similares, pero hay cosas en las que son totalmente opuestos. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ir primero con la parte que la mayoría de los creyentes en el mundo piensan, creen que tiene que ver la señal de Jonás. Es decir, con el tema de la resurrección de Yeshua en 3 días y 3 noches. Lo primero que tenemos que decir de esto es que los 3 días y las 3 noches solamente son mencionados en el Evangelio de Mateo y solamente en el capítulo 12. Ahorita estamos en el capítulo 16 de Mateo, pero tenemos que ir al capítulo 12 para señalar que allí fue donde se hizo mención del tema de los 3 días y las 3 noches. Mateo capítulo 12 versos 39 y 40 dice de la siguiente manera: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces hay que poner mucha atención en lo que el texto dice. Entonces así, digamos, de primera mano, que es como han interpretado la mayoría, pues dicen, lo que está diciendo Yeshua es que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, así él va a estar sepultado cuando muera. Va a estar sepultado 3 días y 3 noches. Es lo que la mayoría cree y la mayoría interpreta. Pero tenemos que analizar esto. Tenemos que analizar esto. Yeshua está diciendo que Jonás es una señal. Recuerde usted, a Yeshua le están pidiendo una señal. Y Yeshua dice, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Entonces, el profeta Jonás en sí mismo, él es una señal. ¿Pero señal de qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Señal de qué? ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿O en qué sentido el profeta Jonás es una señal o se convierte en una señal? Entonces, tenemos que analizar esto. Dijo Yeshua también, Mateo capítulo 12, ya en el verso 41, dijo Yeshua: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí algo más que Jonás en este lugar. Es decir, Yeshua habla de sí mismo. Yeshua está diciendo, Jonás fue a Nínive y predicó y la gente de Nínive se arrepintió. Y aquí está alguien más grande que Jonás, es decir, Yeshua. Entonces se esperaría que así como pasó en Nínive, que hay que decirlo, en Nínive se proclamó un arrepentimiento nacional. Todo el mundo se arrepintió en Nínive. Y Yeshua dice, aquí está uno más grande que Jonás. ¿Qué se esperaba que ocurriera? Pues un arrepentimiento mucho más grande, ¿no cree usted? Bueno, estamos tratando de analizar este texto de Mateo capítulo 12. Entonces Yeshua se está refiriendo al tema del arrepentimiento. De hecho, recordemos que cuando Yeshua comenzó con su ministerio, ¿recuerda usted qué fue lo primero que predicó Yeshua? Exacto, el arrepentimiento.
¿Recuerda usted cuando comenzó Juan el Bautista su ministerio? ¿De qué fue lo que predicó Juan? Exacto, también, el arrepentimiento. Entonces, esto lo podemos comprobar ahí mismo en Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Ahí dice que Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ambos, Yeshua y Juan, enfatizaron el tema del arrepentimiento. Después de que Juan fue encarcelado, dice Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Elohim y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Elohim se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, tenemos ahí una conexión pues muy interesante entre Jonás y Yeshua para empezar. Y la conexión que encontramos es que ambos fueron proclamadores del mensaje de arrepentimiento, al igual que lo fue Juan el Bautista. Ahora, tenemos que señalar algo que es muy importante. Las demás ocasiones que en las Escrituras se habla de la señal de Jonás, que da testimonio los evangelios acerca de que Yeshua habló de la señal de Jonás, en las demás ocasiones no mencionan el tema de los 3 días y de las 3 noches. Solamente en Mateo capítulo 12, nada más. Es el único texto en donde se habla o se menciona el tema de los 3 días y las 3 noches. Aquí donde estamos el día de hoy, que estamos en Mateo 16, y en el verso 4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y en Lucas capítulo 11, en los versos 29 y 30 dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así es como lo narra Lucas 11, 29 y 30. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues podemos ver otra vez que el tema de los 3 días y las 3 noches solamente es mencionado en un solo texto. Y podemos ver claramente que la señal de Jonás tiene que ver con el llamado al arrepentimiento. No tiene que ver con los 3 días y las 3 noches. No tiene que ver con que la señal es que el Mesías iba a permanecer en la tumba 3 días y 3 noches antes de la resurrección. No tiene que ver con eso. Aquí es importante recordar que todo se debe de validar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es algo que aprendemos a través de la Torá. Para que todo asunto sea válido en términos legales en las Escrituras, tiene que haber 2 o más testigos. Si tenemos solamente un testigo, el asunto no puede ser declarado como válido legalmente. Y puesto que el tema de los 3 días y las 3 noches es mencionado solamente en un solo texto, eso, mis hermanos, le quita la validez que muchos le quieren dar a este asunto. El tema de que el Mesías tenía que estar 3 días y 3 noches sepultado en la tumba
ya de entrada, por el testimonio mismo de la Torá, queda descalificado, pues solamente es un solo texto que hace mención acerca de esto. No hay más textos que dicen esto. Creer que Yeshua tenía que resucitar después de 3 días y 3 noches es entonces un error de interpretación. Eso es lo que es. Es un error de interpretación. Y mire, es muy sencillo esto realmente de demostrar. Es muy sencillo. Primero quiero señalarle que hay muchos textos en las Escrituras, ahí sí, muchos textos que dan testimonio de que la resurrección de su majestad Yeshua tenía que ocurrir al tercer día. Aquí sí, hay bastantes textos, usted lo puede consultar. Usted puede ir a una concordancia, que es lo que en su momento su servidor hizo, consultar una concordancia de las Sagradas Escrituras y en la concordancia buscar el término tercer día y ver usted todos los textos que hablan acerca del concepto del tercer día. No todos van a hablar acerca de la resurrección del Mashiach, pero créame cuando le digo que se va a encontrar usted algunos textos muy interesantes y que de alguna manera sí conectan con el Mashiach o conectan con Israel. Pero puede ir usted a la concordancia y ver cuántas veces aparece el término tercer día en las Sagradas Escrituras. Entonces usted se va a dar cuenta que muchos, le menciono algunos. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 22, 23. Estando ellos en Galilea, Yeshua les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, 19. Y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Marcos 9, 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y puede usted ver también Marcos 10:34, Lucas 9:22, Lucas 18:33, Lucas 24:7, además de otros textos. Ahora, existe una diferencia entre el tercer día y después de 3 días. Por supuesto que sí. Hay una diferencia y una diferencia muy importante. Y esto una vez enseñaba yo en la congregación acerca de esto y les decía el ejemplo de cuando decimos nosotros que vamos a hacer algo y que lo vamos a hacer a las 3, es decir, cuando contamos 3. Y siempre hay un margen de error ahí, siempre hay una confusión, porque algunas personas entienden, ok, lo vamos a hacer al decir 3 o lo vamos a hacer después de 3, porque eso depende cómo lo entiendas. Por ejemplo, decimos, bueno, mira, vamos a saltar juntos de algún lugar, vamos a saltar juntos a las 3. Entonces es 1, 2, 3, o sea, y al decir 3 saltamos, o decimos 1, 2, 3 y después de 3 saltamos. ¿Cuál es lo correcto? Algunos lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra. Lo cierto es que hay una diferencia. Y la diferencia allí radica en tiempo. Hay una diferencia de tiempo. Y esa diferencia pues puede ser una diferencia de vida o muerte. En la resurrección de su majestad Yeshua, él siempre dijo que iba a resucitar al tercer día.
recordemos que el día empieza a la caída del sol. Y si lo calculamos con horas, porque esto hacen muchos, e incluso usan la enseñanza del Mashiach Yeshua, cuando Yeshua dijo no tiene el día 12 horas, ¿verdad? Y entonces lo calculan por horas. Y si esto es así, entonces, bueno, entendemos que el día tiene 24 horas. Y entonces estaríamos diciendo, bueno, no nosotros, pero quienes interpretan que la resurrección del Mashiach tiene que ser de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 12, de acuerdo a la señal de Jonás, y que dicen que tenía que permanecer 3 días y 3 noches, entonces interpretan que el Mashiach Yeshua iba a estar 72 horas en la tumba, es decir, 3 días completos. Quiero insistir otra vez, esto es algo que no tiene una base sólida escritural, ya que solamente un texto hace mención acerca de esto de los 3 días y las 3 noches. En cambio, el tema de la resurrección siempre se maneja de acuerdo al concepto de el tercer día. Ahora, pues es muy fácil echar abajo esta postura de los 3 días y las 3 noches, porque si usted lo piensa por un momento, si Su Majestad Yeshua resucitó, o mejor dicho, si Él realmente estuvo 72 horas en la tumba, si Él realmente permaneció 3 días y 3 noches en la tumba, la pregunta entonces es, ¿en qué día resucitó? En el 4º día. ¿Está de acuerdo? Entonces tuvo que resucitar al 4º día. Porque después de 3 días y 3 noches, lo que sigue es el 4º día. Entonces Él resucitó en el 4º día. ¿Eso le parece a usted que es escritural? ¿Que es escrituralmente correcto? No. Porque, ¿qué vamos a hacer? Con todos los textos que acabamos de mencionar, más muchos más, que hablan de la resurrección al tercer día. ¿Cómo vamos a conciliar el tema del tercer día con el asunto de una resurrección hasta el 4º día? Esto sería una contradicción tremenda. Entonces, vemos que la señal de Jonás realmente no tiene que ver con el tema de la resurrección después de 3 días y 3 noches, como muchos piensan o como muchos creen. Además, tenemos un texto profético en Oseas capítulo 6, verso 2, en donde el profeta Oseas dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es una profecía hermosísima, maravillosa, de la que nos habla el profeta Oseas y que está hablando acerca del pueblo de Israel. Y es una profecía que tiene que ver con el Mashiach. Y dice, aquí sí dice claramente, después de 2 días. No después de 3 días completos, no. Ni siquiera dice 2 días completos. Dice, después de 2 días, en el tercer día, nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Haciendo un análisis a profundidad de esta profecía de Oseas, entendemos que el profeta Oseas está hablando de que cuando el Mashiach se manifestara, vendría un periodo, que es del que habla aquí, un periodo de 2 días. De 2 días en los cuales Israel, el pueblo de Israel, estaría como muerto, como desaparecido. Y luego dice, pero en el tercer día nos resucitará. Y mi hermano, mi hermana, si tú analizas
esto y recuerdas que las Escrituras dicen que para el Eterno un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y si hacemos la aplicación de esto de acuerdo a la historia, a lo que pasó históricamente cuando el Mashiach vino la primera vez, Israel desapareció. Lo que era Israel en ese momento, que más bien era la casa de Judá, porque la casa de Efraín ya estaba desaparecida desde tiempos más atrás, desde tiempos del imperio asirio, de la cual Nínive era la capital, por cierto, en donde Jonás fue y predicó. Bueno, el pueblo judío, o la casa de Judá, que era la que estaba de pie cuando Su Majestad Yeshua vino por primera vez, ellos desaparecen después de la primera venida de Yeshua. En el año 70 de la era común, la historia nos dice que el pueblo judío fue llevado al exilio por el imperio romano. Desaparecieron, fueron dispersos por toda la tierra. Y prácticamente por 2000 años, Israel desapareció del mapa. Se cumplió la profecía de Oseas. Prácticamente por 2000 años. El profeta dijo después de 2 días. ¿Y qué pasó después de 2 días? La historia nos da testimonio. 1948, reaparece Israel en la historia. Estamos ya en el tercer día. En el tercer día nos resucitará. Pero falta la parte que dice, y viviremos delante de él. Eso tiene que ver con el regreso del Mashiach. El Mashiach vendrá en el tercer día. Ya estamos en el tercer día. Es por eso que Mashiach puede venir en cualquier momento. Si la forma de entender la resurrección del Mashiach fuera, como muchos dicen, 3 días completos, entonces eso aplicaría también en la profecía de Oseas, y eso querría decir que tendríamos que esperar 3 milenios completos para el regreso del Mashiach. Y yo no sé usted, pero yo creo que ya no. Las señales nos dicen que esto ya no da para más, que el Mashiach viene y viene pronto. Entonces, estamos ya en el tercer día. ¿Cuál es, pues, la señal de Jonás? ¿Y qué tiene que ver la señal de Jonás directamente con Su Majestad, con Yeshua? Bueno, Su Majestad Yeshua, al igual que Jonás, fue también conocido como un profeta. Mateo 21:11 y Mateo 21:46 dan testimonio de esto. Yeshua fue también visto o reconocido como un profeta. ¿Se acuerda que hace rato le estuve hablando del efecto espejo? Y aquí es donde vamos a entrar. Vamos a entrar en esto. Vamos a entrar en la forma de interpretación utilizando el efecto espejo. La profecía, en este caso, la figura del profeta Jonás con la figura de Su Majestad Yeshua. Utilizando el efecto espejo. ¿Qué tienen que ver Yeshua con Jonás? Bueno, ya dijimos, ambos son profetas. El profeta Jonás era de la ciudad, dice segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 25, era de la ciudad de Gat-Efer. También Jonás, capítulo 1, verso 1, nos dice ahí que Jonás entonces era Galileo. Jonás era Galileo. Se localizaba su ciudad, donde él era originario, en la región de Galilea, curiosamente cerca de Nazaret. Cerca de Nazaret, en donde Su Majestad Yeshua creció. Esto hace a Jonás el único profeta, al igual que Yeshua, que venían de la región de Galilea. ¿Recuerda usted en el testimonio que nos dan los evangelios? Cuando un discípulo le da testimonio a otro y le dice, hemos encontrado al Mesías. El Mesías es Yeshua, que él es de Nazaret, es de Galilea. Y dijo,
dijo Natanael, dijo, ¿acaso de Galilea puede salir algo bueno? Y él dijo esto porque él afirmó, revisa, ¿no? Revisa las escrituras y date cuenta que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿por qué dijo eso? Si había un profeta, Galileo, y fue Jonás. Sin embargo, lo que ocurría con Jonás y la razón por la cual no lo reconocen o ese discípulo no lo reconocía es que esto tenía que ver con profetas cuando se dividió Israel en dos reinos, la casa de Judá y la casa de Efraín. Los profetas que eran originarios de la casa de Judá profetizaban a la casa de Judá y podían profetizar a la casa de Israel, es decir, a la casa de Efraín o reino del norte. Pero nunca un profeta originario del reino del norte profetizó para la casa de Judá, sino solamente para la casa de Israel o reino del norte. Y por eso ellos decían, nunca se ha levantado un profeta de Galilea. En otras palabras, nunca se ha levantado un profeta del reino del norte que profetice al reino del sur. A eso se refería. Pero ciertamente, Jonás era Galileo. Y Yeshua fue conocido como Galileo. Pero recordemos que Yeshua no nació en Galilea. ¿En dónde nació Yeshua? Él nació en Belén de Judea. Es decir, Yeshua es casa de Judá. Pero creció en la región de Galilea y fue conocido como Galileo. Por otro lado, el profeta Jonás es el único profeta que fue enviado a los gentiles. Es decir, que fue enviado a otra nación que no fuera Israel. Ya decíamos, los profetas de la casa de Israel, reino del norte, eran enviados a profetizar ahí mismo, a su gente, a la casa de Israel, al reino del norte. Y los de Judá, a la casa de Judá, algunos de Judá fueron enviados a la casa de Israel. Pero ningún profeta fue enviado a predicarle a otra nación que no fuera Israel, excepto Jonás. Solamente Jonás. Y al igual que Yeshua, su mensaje es para todas las naciones. De hecho, Yeshua dijo que él había sido enviado de manera exclusiva a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel con los gentiles? ¿Y qué tiene que ver con Jonás? Bueno, ya dijimos que Nínive, a donde Jonás fue enviado, Nínive era la capital del imperio asirio. Y el imperio asirio fue el encargado de llevar al exilio al reino del norte, a las 10 tribus de la casa de Israel. Entonces ahí tenemos esta conexión. Y puesto que las 10 tribus fueron dispersas por Asiria, fueron entonces conocidos también como gentiles. Y ahí tenemos esa conexión. El profeta Jonás fue enviado con un mensaje de arrepentimiento. Cuando él fue a Nínive, ¿cuál fue el mensaje que Jonás dio? Arrepentimiento. Él les dijo a los ninivitas que debían arrepentirse porque Nínive iba a ser destruida. Era un mensaje de juicio, era un mensaje de arrepentimiento. Y ya dijimos, ¿cuál fue el mensaje de Yeshua cuando empezó su ministerio? Arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, tanto Jonás como Yeshua anunciaron juicio, anunciaron destrucción, pero anunciaron arrepentimiento. El profeta Jonás huyó en un barco donde tuvo que confrontarse con una tormenta.
Al igual que Yeshua. En Marcos capítulo 4, verso 37, nosotros podemos ver que Yeshua está huyendo en una barca. Pero a diferencia de Jonás, Jonás estaba huyendo de la voluntad del Eterno. Yeshua, ¿de qué estaba huyendo? De la voluntad de los hombres. Porque la Escritura dice que la gente, al ver los milagros que Yeshua estaba haciendo, hubo una multitud que querían tomar a Yeshua y querían hacerlo rey. Cuando Yeshua se da cuenta de esto, se sube a una barca con los discípulos y sale huyendo del lugar. Entonces, aquí es donde el efecto espejo, como les dije hace rato, aquí es opuesto. Jonás huyó de la voluntad del Eterno, Yeshua huyó de la voluntad de los hombres. Pero sigue habiendo esta conexión. Encontramos también que aunque Yeshua era conocido como el profeta de Galilea, decíamos él no había nacido en Galilea. Jonás no hizo ninguna señal, mientras que Yeshua hizo muchas. Aquí otra vez vemos el efecto espejo de una manera opuesta. Yeshua obedeció siempre el mandato del Eterno. Jonás no lo hizo. Nínive creyó y se arrepintió. Mientras que el Israel en tiempos de Yeshua no lo hizo. Solamente unos pocos. Recordemos que al final del ministerio de Yeshua, allá en el aposento alto, solamente había 120 personas. Esas 120 personas era el producto del trabajo, el producto del esfuerzo y de la dedicación que Yeshua puso en su ministerio. ¿Es que Yeshua no hizo las cosas bien? Por supuesto que las hizo bien, pero la gente no respondió positivamente. La gente no respondió como tendría que haber respondido. Y ahí tenemos otra vez un efecto opuesto. Mientras que por la predicación de un hombre que ni quería predicar, porque no quería Jonás, y que además la predicación de Jonás fue hecha de mala gana, porque hay que decirlo, fue una predicación de mala gana, de mala manera. Él fue y diciéndole a la gente, Nínive va a ser destruida, arrepiéntanse, y así nada más. Y todo el mundo se arrepintió. Y acá, Yeshua hizo un tremendo esfuerzo. Yeshua recorrió, dicen los evangelios, todas las ciudades, todas las aldeas, toda la región de Judea y de Galilea, y varias veces recorrió toda la región predicando el evangelio, el reino y el arrepentimiento, y sin embargo, la gente no quiso. Y solamente unos pocos, solamente 120 al final, fue el fruto total que quedó del mensaje, de la proclamación del mensaje de Yeshua. Israel entonces fue destruido. Dijimos que en el año 70 vino la destrucción de lo que era la tierra de Israel en aquel tiempo. El templo fue destruido, el segundo templo, y todos los judíos fueron dispersos. En cambio, Nínive no fue destruida. Nínive se arrepintió por el mensaje de Jonás. Por todo esto, vemos entonces que la señal de Jonás implicaba algo más, algo mucho más que el mensaje de Jonás. De ahí las palabras de nuestro santo maestro Yeshua, cuando él dijo que el Hijo del Hombre sería la señal más grande que Jonás. Cuando él dijo, he aquí que alguien más grande que Jonás. Él está diciendo que él, Yeshua, es más grande que Jonás, que su predicación es más grande que la predicación
de Jonás, que su mensaje era más grande que el mensaje proclamado por el profeta Jonás. Yeshua les está diciendo a los habitantes de Jerusalén que si ellos se arrepentían así como lo habían hecho los habitantes de Nínive, el Eterno pues los iba a perdonar también y no los iba a destruir. Pero como Jerusalén se negó a arrepentirse, entonces la destrucción vino sobre todos ellos. Y recordemos mis hermanos que en la proclamación de Jonás, cuando él le predicó a Nínive, él les decía exactamente el tiempo en que Nínive iba a ser destruida. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo? Exactamente, 40 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Por eso el número 40 siempre tiene que ver con juicio en las Sagradas Escrituras. 40 días. Ahora bien, a partir de que el Señor de la Gloria fue crucificado, ¿cuánto tiempo pasó para que el juicio viniera? 40 años. 40 años después de la muerte y resurrección del Mashiach Yeshua, 40 años después, vino el juicio y Jerusalén fue destruida. No es de ninguna manera, no es ninguna casualidad que hoy en día el pueblo judío, en el día más sagrado de todos, en el día más solemne del año, en el día más santo de todos los días, que es el día de Yom Kippur, el día del perdón, la porción de las Sagradas Escrituras que se lee en el servicio de Yom Kippur de manera obligatoria en todas las sinagogas del mundo es nada más y nada menos que, ¿qué cree usted? El libro de Jonás. El libro de Jonás. Y es por todo esto que el mensaje de Yeshua, cuando les dice, no les voy a dar más que la señal de Jonás. Hermano, eso tenía algo mucho más profundo que el tema de 3 días y 3 noches. Y cuando analizamos la historia nos damos cuenta de esta realidad. La señal de Jonás, ahí está. En el día del perdón, en el día del Yom Kippur, todo el pueblo judío está leyendo y estudiando el libro de Jonás. Leyendo la señal de Jonás, tratando de desentrañar el mensaje de Jonás. Entonces, ¿qué significaban los 3 días y las 3 noches? Es lo único que nos queda por tratar de entender. Y es necesario tratar de entenderlo, aunque como ya dijimos, es solamente un texto el que hace mención de esto, Mateo capítulo 12. Ya dijimos, los otros textos donde se habla o donde Yeshua habló de la señal de Jonás, no hizo mención de 3 días y 3 noches. Sin embargo, con el propósito de tratar de entender qué significan entonces esos 3 días y 3 noches, analicemos nuevamente el texto. Yeshua dijo, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea, atención con esto. Él nunca dijo sepulcro. Él nunca dijo en la tumba. Somos las personas los que hemos querido entender que él estaba hablando de la tumba, que estaba hablando del sepulcro. Pero él nunca dijo eso. Él dijo en el corazón de la tierra. Entonces, primero, tenemos que entender que Jonás nunca estuvo muerto. Si usted lee el libro de Jonás, que estamos viendo la historia aquí ilustrada en el video, si usted lee el libro de Jonás, usted puede comprobar que Jonás nunca murió. O sea, nunca estuvo muerto. Más bien, el libro de Jonás dice que él estuvo dentro del gran pez.
Algunos quizás dan por hecho, bueno, pues se lo tragó un pez, tuvo que haber muerto. No, hermano, el testimonio que da, el testimonio interno del libro de Jonás nunca dice que él murió, sino más bien dice que él estuvo, ahí sí, padeciendo una angustia de muerte. Pues, ¿quién no? Dentro de un pez, imagínense, un monstruo gigante, y estar ahí, pero sin morir. Imagínate el trauma, la sensación que tuvo Jonás. Entonces ahí dice que él estuvo en una angustia de muerte. 3 días y 3 noches padeciendo una gran angustia. Eso fue lo que pasó con Jonás. De hecho, vemos sus palabras en oración de angustia, que también las encontramos en las palabras de David. Usted puede ver ahí en Jonás capítulo 2, verso 2, y en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel capítulo 22. Puede comparar estos textos y ver que esto que estaba pasando Jonás era una angustia terrible. Él está haciendo una oración llena de angustia. Ahora, el concepto corazón de la tierra no es la tumba, o no es el Seol. ¿Qué es entonces? ¿Sabían ustedes que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, era conocida como el corazón de la tierra? De hecho, aún hoy en día, muchos judíos sobre todo, así le llaman a Jerusalén, el corazón de la tierra, y se entiende por qué. Es la santa ciudad, es la capital de Israel. Es una ciudad maravillosa, milenaria, extraordinaria, conocida de todos. Pues Jerusalén es conocida como el corazón de la tierra. Y la angustia que su majestad Yeshua padeció, esa angustia de muerte que Yeshua padeció, ciertamente él la empezó a padecer desde que llegó a Jerusalén a cumplir con el propósito para el cual el Padre lo había enviado. Usted lo puede comprobar ahora que pasamos esta temporada de Pesaj. Usted puede comprobar esto cuando los evangelios dan testimonio de que Yeshua había estado en Betania, y cuando Yeshua se moviliza hacia Jerusalén, y antes de entrar en Jerusalén, antes de hacer aquella entrada triunfal en donde él entró en un burrito y donde toda la gente clamaba, lo reconocía, etc. Antes de eso, los evangelios dan testimonio de que su majestad Yeshua comenzó a angustiarse. Incluso Yeshua lloró por Jerusalén. Y Yeshua dijo, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, cuántas veces yo quise hacer esto contigo, pero tú no quisiste, porque no has reconocido el día de tu visitación? La angustia de Yeshua comenzó justamente allí, antes de entrar a Jerusalén, antes de que se cumpliera el propósito de entregar su vida en expiación por nuestros pecados. La angustia de muerte de Yeshua entonces no comenzó en la crucifixión, hermano. Ya había comenzado desde que él entró en Jerusalén. Y sabe usted que él entró en Jerusalén, ¿sabe cuándo? 3 días y 3 noches antes de su muerte. Allí sí, 3 días y 3 noches antes de su muerte. La historia señala y la historia declara que Yeshua entró en un día domingo en Jerusalén. Y pasarían 3 días y 3 noches
llenos de angustia, de muerte en la vida de Yeshua, hasta que finalmente Él entregaría su vida en rescate por muchos, como dice la Escritura. Si analizamos el texto de esta manera, entonces podemos entender eso de lo que nos habla Mateo capítulo 12, de los 3 días y de las 3 noches. Pero esa no era la señal de Jonás, como lo hemos podido comprobar en este estudio. Quiere el Eterno que hayamos aprendido y que hayamos entendido este tema con claridad, porque es un tema bastante importante, esto de la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Entonces es el llamado al arrepentimiento. Esa es la gran señal de Jonás. Y Yeshua dijo, no hay más señal. No hay más señal. Y esa es la más grande señal que tenemos del cielo. El llamado al arrepentimiento. ¿Necesitamos más? Yo creo que no. Con eso es suficiente. Saber que el Eterno nos está llamando y que nos está llamando al arrepentimiento, esa es la más grande señal que nadie puede tener. Si la tomas y crees en ella, entonces, dice la Escritura, serás salvo. Qué bendición de parte del Eterno y qué maravillosa señal, grande señal de parte del Eterno en la vida de nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Que el Padre Eterno les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente. Así vamos a estar concluyendo con nuestro tema de este día, con este tema de la señal de Jonás. Nos vemos el próximo viernes al caer la tarde, en donde estaremos concluyendo con los días de panes sin levadura y dándole la bienvenida al día de Shabbat y estudiando otro pasaje de este maravilloso evangelio de Mateo. Todo esto, si el Eterno nos lo permite. Bendiciones, saludos y shalom para todos. Y nos vamos con esto que es... perdón, mire, ya se me estaba olvidando algo muy importante. Se me estaba pasando algo muy importante, que es la cuenta del Omer, ¿sí? Les estoy compartiendo aquí en la página del Mesías, cada día les estoy compartiendo un enlace de un canal que me encontré en YouTube, de unos hermanos que no recuerdo ahorita el nombre del canal, pero me gustó mucho cómo, y sobre todo que son unos jóvenes ahí que comparten, y me gusta cómo comparten una pequeña meditación y hacen la cuenta del Omer. Ahorita más tarde les comparto el enlace de este día, pero bueno, aprovechando que estoy yo aquí en este en vivo, pues me voy a permitir hacer el conteo de este día en la cuenta del Omer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam al ser kidishanu bemizbotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, el Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado que hagamos el conteo del Omer. Hoy, mis amados hermanos, es el día número 5 en la cuenta del Omer. Que el Todopoderoso, que el Misericordioso, restaure el templo, que sea pronto y que sea en nuestros días. Que el Eterno envíe a nuestro Santo Mashiach, a nuestro Redentor, que sea pronto y que sea en nuestros días. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.
que haga resplandecer su rostro sobre nosotros para siempre, para que sea conocido su camino en la tierra. Tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, oh Elohim. Todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, oh Elohim, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto y Elohim, nuestro Elohim, nos bendecirá. Elohim nos bendecirá. Y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, le temerán. Te imploramos, con el gran poder de tu diestra, que libertes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo. Fortalécenos, purifícanos, oh poderoso. Te imploramos, guárdanos como la niña de tu ojo. A aquellos que procuran tu unicidad, bendícelos, purifícalos, concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud, oh Elohim poderoso, santo, en tu abundante bondad, guía a tu congregación. Único y maravilloso, vuélvete hacia tu pueblo, que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor, tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea el nombre de la gloria de tu reino, por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado, a través de Moisés tu siervo, que hagamos la cuenta del Omer, a fin de purificarnos de nuestras iniquidades y de nuestras impurezas. Tal como has escrito en tu Torá, contaréis para vosotros desde el día siguiente, el día del Shabbat, hasta el día en que traeréis el Omer como ofrenda mecida, 7 semanas completas. Hasta el día posterior a la 7ª semana, contaréis 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de todas sus impurezas. Por consiguiente, sea tu voluntad, oh Adonai Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que por el mérito del conteo del Omer que estamos realizando, sea rectificado el daño que hayamos causado y que seamos purificados y santificados con la santidad suprema, que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todo Israel. Rectifica, Padre eterno, nuestra alma, nuestro espíritu. Quita de nosotros toda bajeza, todo defecto. Purifícanos y santifícanos con tu suprema santidad. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues así concluimos con la cuenta del Omer, día número 5. Ahí vamos avanzando poco a poco hasta que lleguemos al día 50. ¿Y qué pasa en el día 50? Es Shavuot. Así que llevemos este conteo y que el Eterno nos conceda llegar hasta el día 50. Y bueno, ya que estábamos haciendo hace unos momentos, si se dieron cuenta, estábamos haciendo o repitiendo un rezo muy sagrado dentro del judaísmo que se conoce como Ana Bejoa. Pues, ¿qué le parece si nos despedimos precisamente con este canto? Ana Bejoa, te ruego. Shalom, shalom.